Pues buenas tardes, estamos aquí en esta continuación del conversatorio que tuvimos el 8 de enero pasado y quisiera retomar algunas de las preguntas que ustedes me hicieron. La primera tiene que ver con la cuestión de qué dificulta el éxito del sistema modular a nivel de todo el sistema educativo nacional. Bueno, hay que tener en cuenta que el sistema modular es un sistema costoso, tiene un precio alto porque una clase en una universidad, digamos, en otro estado de la República, pues tendrá a lo mejor 60 hasta 70 estudiantes en un auditorio y el profesor llega e imparte una plática, una clase, y entonces eso significa que el profesor de la UAM tendría un costo mucho más alto porque para cubrir a estos 60 profesores se necesitarían 2 o 3 profesores de la UAM. Entonces, pues sí, ahí hay un problema de costo importante. El segundo motivo por el que diría que hay dificultades a nivel del sistema educativo nacional es porque está este programa enclavado en una universidad autónoma y las universidades autónomas pues tienen esta característica de propiciar el libre pensamiento, la libre discusión de las ideas, la elección también libre de sus autoridades, el manejo del presupuesto. Es decir, es un ámbito de mucha libertad que hace que pueda haber opiniones que pueden ser muy divergentes a las corrientes oficiales o tradicionales y por lo tanto, pues digamos que no ha sido en la historia de la Universidad Mexicana, los últimos 100 años, no ha sido una presencia precisamente, digamos, bienvenida. De hecho, ha sido objeto de muchas persecuciones. La tercera razón es que pues no todo el mundo tiene esta inclinación por no solo venir y dar una conferencia, sino interactuar constantemente con los estudiantes, que ellos hablen, como no lo están haciendo aquí en este conversatorio, desgraciadamente, que ellos hablen y uno habla y entonces interactuar constantemente. Esto no es algo que se les facilite a muchos profesores porque la mayoría fuimos educados en el sistema tradicional. Otra pregunta es, ¿cómo será la educación mexicana dentro de 10 años? Bueno, depende mucho de lo que ocurra en este sexenio. Si en este sexenio hay una rectificación del rumbo que se ha llevado en los últimos 30 años, pues efectivamente tendremos una educación superior muy distinta. Tendríamos una educación superior necesariamente mucho más abierta, con muchos más estudiantes en las distintas instituciones, con muchas más instituciones de educación superior, con mucha más autonomía, es decir, libertad de pensamiento y de discusión de las ideas, y tendríamos entonces una educación superior que es capaz de impulsar el desarrollo del país a partir de lo más importante y lo más noble que son las ideas. Sin embargo, todo parece indicar que en este sexenio no va a haber un cambio de esa profundidad, a pesar de que la cuarta transformación, pues en el discurso plantea que sí habría cambios profundos. Lo que estamos viendo de lo que se aprobó en el artículo tercero constitucional, lo que se está proponiendo en la Ley General de Educación Superior, pues no alientan muchas esperanzas. Seguiremos teniendo exámenes de selección, seguiremos hablando en términos de la excelencia, lo cual significa dividir los que son inteligentes de los que no son, inteligentes con comillas, lo que significa también pues el seguir cobrando colegiaturas, el que haya una continuidad en las restricciones para el acceso a la educación superior. De hecho, continuaríamos siendo uno de los últimos países en términos de matrícula a nivel de América Latina. ¿Por qué en el examen de admisión hay preguntas demasiado desarrolladas para un aspirante recién egresado de bachillerato? Para los evaluadores, los que construyen los exámenes de selección, es indispensable una mezcla de preguntas difíciles y fáciles, porque les interesa tener una curva de distribución de las respuestas de los aspirantes que sea normal, es decir, muy poquitos con pocos aciertos, muchos con aciertos de nivel regular y unos poquitos con pocos aciertos también en la otra cola. Entonces, para eso necesitan preguntas muy difíciles que nadie pueda responder,
para que no todos puedan entrar a la universidad. En el fondo esa es la respuesta. Otra pregunta es, de acuerdo con el sistema educativo de la UAM Xochimilco, ¿se considera una educación con esencia socialista? Dice la pregunta además que esta surge con el motivo de que la universidad es analista y crítica ante los problemas sociales, y uno de esos problemas son el manejo y distribución de las riquezas. Ya lo había yo contestado, es una universidad progresista en el sentido de que no se niega a discutir este tipo de cuestiones, es más, de hecho profundiza de manera importante en temas como estos que aquí se manejan, en la distribución de la riqueza y muchos otros, pero eso no la convierte en una universidad socialista, la convierte en una universidad que tiene interés en una perspectiva social de la problemática del país, que no significa el ser precisamente socialista. Socialista significaría que es una universidad que está enclavada en un régimen en donde la propiedad de los medios de producción pues, está en manos de la mayoría de la población y no reservada a unos cuantos, y eso no es lo que está sucediendo en México hoy. Y finalmente se habla de que la educación superior en México, se pregunta pues, ¿es realmente un derecho constitucional o un simple negocio empresarial? Esta es una pregunta interesante porque es un derecho constitucional. Todo individuo tiene derecho a recibir educación según la Constitución, el artículo 3. Y también es un negocio empresarial, en el sentido de que hay instituciones que se dedican a la educación por razones fundamentalmente de lucro económico. Entonces, pues es una mezcla, y en estos dos extremos, por un lado un derecho constitucional, por otro lado un negocio empresarial, pues hay una enorme variedad de opciones, de vocaciones respecto de la educación superior. Encontramos instituciones como la UAM que cobran colegiaturas, pero pues son relativamente pequeñas en comparación con el costo que tiene la educación, y otras instituciones que cobran colegiaturas sumamente elevadas, ¿no? Entonces, pero tampoco se puede decir que sea una institución en donde el derecho constitucional a la educación tenga plenitud, porque pues tenemos un examen de selección, aplican alrededor de 90,000 aspirantes que quieren ingresar a la universidad, y solo hay lugar para alrededor de unos 15,000 estudiantes admitidos. En ese sentido, pues es un poco de todo la educación superior en México. Pues de esta manera, con este panorama que hemos dado aquí y el que veíamos en el conversatorio de hace poco, el 8 de enero, se darán ustedes cuenta de que esta universidad es una universidad muy abierta, con muchos puntos de vista, una universidad autónoma en el sentido de que hay mucha libertad de expresión y de pensamiento. Tal vez una universidad demasiado reglamentada, con muchas normas, y sobre todo normas que favorecen a la burocracia institucional, pero finalmente en el contexto mexicano, creo yo, es una de las universidades que vive la autonomía en una forma que no cae en los excesos que vemos en otras instituciones, o una falta total de normatividad, o por el otro lado un grupo que se apodera pues de la universidad y hace de ella pues un lugar de privilegios y de ventajas para este grupo pequeño que se apropia de esta institución. Pues bienvenidos una vez más a esta su casa abierta al tiempo. Muchas gracias.